Bueno, muchas gracias. No es el currículum que yo mandé, de ese ya me arrepentí. Pero son como esos pecados viejos que te van siguiendo por la vida. Quería agradecer muchísimo a este consejo profesional, felicitarlos. 9 encuentros de síndicos me parece muy importante. Y la sindicatura es una praxis, ¿eh? Es una praxis, como toda praxis tiene una parte teórica, pero tiene lo que hay que hacer todos los días, la práctica. Y entonces, en ese sentido, estos encuentros que combinan teoría con práctica, por ahí conferencias, charlas y talleres, creo que son una excelente metodología. Además, estos congresos siempre, como es interdisciplinaria la sindicatura entre el mundo de la contabilidad y el mundo del derecho, congrega también a abogados, a profesores de derecho y de económicas, y eso creo que lo hace muy rico. En este punto aprovecho y paso un aviso, no sé si está en las carpetas, estamos haciendo el Instituto Autónomo de Derecho Contable el viernes 27 de septiembre en Mar del Plata, que es lo más atractivo de todo esto, nuestra 12ª Jornada Nacional de Derecho Contable. Estas jornadas nacionales tienen por objetivo juntar abogados y contadores a tratar los temas de la interdisciplina. Uno de ellos es, por supuesto, el concurso. Donde, es más, donde yo siempre digo, el contador es un operador de derecho cuando no hay contienda. Un operador de derecho cuando no hay contienda. Contratos, asesoramiento, laboral mientras no hay contienda. Cuando hay contienda, ya bueno, no puede. Pero en concursos es un operador de derecho aún con contienda. Porque la ley lo obliga a litigar sin abogado. Sí, puede usar abogado, pero a su costa. Quiere decir que la ley lo está legitimando, le está dando un título de abogado para litigar, para iniciar una extensión de quiebra, una acción de responsabilidad, porque si pone abogado es a su costa, con lo cual lo está legitimando para actuar sin abogado. Esto por supuesto que no es correcto, pero es así, y lo que quiero decir es que la ley está cada día reconociendo más capacidad de operador de derecho al contador. Esto implica algo bueno y también una responsabilidad de capacitarse un poquito más. El segundo tema es si hay alguna persona en la sala mayor de 60, no vamos a decir, ni les pido que levanten la mano, ni cosas de esas, después va a ser privado. Yo tengo 3 buenas prácticas para obsequiar si a alguno le interesa, o en todo caso yo las dejo acá y después cada uno pasa, agarra una que nadie vea. Bien. Vamos a nuestro tema, investigaciones. Me decía recién mi amigo Molina Sandoval, ¿este tema vos no lo habías dado antes? Sí, claro que lo di antes. Pero es como el profeta en el desierto, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Por ahí se nos da un día, pero el tema de investigación es un tema poco trabajado, poco tratado. Tiene un problema, no hay ningún artículo en la ley. Y como generalmente uno va siguiendo artículo por artículo, y los comentaristas comentan artículo por artículo, la doctrina, las clases en la facultad, y bueno, entonces el tema de investigación es como no tiene un artículo expreso vinculado al incidente de investigación del síndico en el concurso o en la quiebra, que de esto se trata el tema, poco tratamiento, alguna jurisprudencia que va para un lado, que va para el otro, que le ven mucho el caso, qué pasa, sanciones al síndico por no investigar, en algunos casos, porque el síndico es el fusible, digamos, como el ministro de Economía del juzgado, digamos, el fusible del proceso de concurso, lo sancionaba por no investigar, por esto que lo otro. Cuando investiga demasiado también puede meterse en líos. Bueno, es un poco los temas que queríamos traer acá. Pero quería hacerle una reflexión general, que es la siguiente. Nosotros en punto a visiones y valores tenemos un momento que coexiste, la modernidad con la posmodernidad. La modernidad, donde nos hemos educado la mayoría de nosotros, era un sistema de valores absolutos. Esto es bueno, esto es malo, la verdad es una sola, el Estado disciplina, el mundo del deber ser. Las cosas deben ser de cierta forma.
la razón, el hombre como centro del universo, pero un hombre ideal. Con las guerras, la bomba atómica, los genocidios, esto se puso en crisis y nació la posmodernidad, que es otra visión de la vida, en la cual todo es más individual. Digamos, el apotegma podría ser: Papá Noel no existe, hacé la tuya. Papá Noel sería en la Edad Media Dios, en la modernidad el hombre ideal con sus valores. Bueno, Papá Noel no existe, hacé la tuya. Entonces la posmodernidad cambian los valores son más subjetivos, más de cada uno puede hacer con su vida lo que quiere mientras no daña a otro. No hay una cosa que sea buena o sea mala en mil formas. Lo que tiene tiene cosas buenas y cosas malas. Este relativismo, llamémosle ético que hoy vemos, se va más que a un deber ser, a un placer, se va al hedonismo, pasarla bien, sería el otro de los apotegmas, cada uno hace la suya, ahí estamos, todo más o menos igual o no igual, pero así todo, y conviven, porque tenemos personas con modernidad en la cabeza, personas con posmodernidad en la cabeza, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están conviviendo. Y además a distintas velocidades, distinto Nueva York que un pueblo en La Rioja, todo a distintas velocidades. En este contexto, sin embargo, hay un valor que yo creo que se da en las dos culturas, que es la transparencia. La transparencia, ese valor que tiene algo porque es nítido y porque se ve que hay atrás. Este valor de transparencia. Y esta transparencia es la información. Es la información. Por eso yo quería llegar a la información por este lado, por el lado cultural, y a la necesidad de tener información en el concurso. Y esto lleva a la necesidad de investigar, porque la información se obtiene de dos formas: dámela y si no yo la busco. ¿No? Dámela, te obligo a dármela y si no yo la busco. Incluso la que me des yo te voy a confrontar si eso no es una realidad. En el fondo lo que se trata de establecer en el concurso es la verdad de qué, de la historia y de la foto de hoy. La foto de hoy es cómo llega el concursado a presentarse, cómo llega el quebrado a presentarse. Y la historia es qué pasó. Por lo menos qué pasó desde que empezó, qué pasó en los últimos años, qué pasó desde que le dieron crédito, los que le dieron crédito, etcétera, etcétera. En esto, toda investigación va a tener la búsqueda de los hechos y también va a tener algunas cosas que la investigación criminal tiene. Ustedes saben que en la investigación criminal está la criminalística, que estudia los restos en todo crimen. Algo de la víctima queda en el victimario y algo del victimario queda en la víctima. La huella digital, el ADN, la marca, en la mano me queda de la bala, algo, esa es la criminalística. Por eso a veces dicen el cuerpo habla, ¿no? Un crimen, bueno, el cuerpo habla, porque algo del criminal va a estar ahí. De las circunstancias, de hecho, tiempo, lugar, persona, puede estar ahí y viceversa. Y por supuesto también la criminología, como vemos todos mentes criminales en televisión, hay ciertos comportamientos, ciertos patrones, ciertas formas de actuar de las personas que las hacen sospechosas o que determinan que van a seguir haciendo esto. Bueno, ustedes dirán, ¿será un criminal el deudor? No es eso, pero las técnicas que vamos a ver luego de investigación en la búsqueda de la verdad, que de esto se trata, nos van a servir como contexto. Y bueno, y después tenemos el investigador es el síndico. Y el síndico es una pieza polifunción, muy rara. Recién hablábamos y decíamos, ¿el síndico tiene que hacer todo lo que el juez le dice o puede controvertirlo? Bueno, no conviene controvertirlo, claro, no conviene controvertirlo, pero ¿tiene que hacer todo lo que el juez le dice o puede no estar de acuerdo, apelar, cuestionar, pedir revocatoria? Todo es inapelable. Bueno, es inapelable lo que está previsto que sea inapelable o lo que no está previsto. Pero cuando se sale a los pies del plato, todo es apelable, dice la jurisprudencia, ¿no? Las cosas son inapelables
mientras según el curso normal del concurso no está prevista la apelación por un tema de tiempos, porque el concurso se desarrolla a tiempo real, pero también es apelable. Claro, no conviene pelearse con el juez, claro, no conviene pelearse con el juez, pero depende también los términos del disenso, lo respetuoso o no que sea el disenso, y cómo uno lo puede plantear y la materia. Pero bueno, nuestro investigador es el síndico. El síndico es un contador, generalmente tiene patrocinio letrado en los concursos, por ahí en la quiebra no tanto, según la quiebra que sea. Tiene su formación, tiene su capacitación. Es un funcionario público-privado, no se sabe si es funcionario público, es profeso o no. La Corte dijo que no era funcionario público a los fines de que no respondiera el Estado, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está con una serie de deberes y de funciones, y toda cosa nueva de la ley de quiebra se le asigna al síndico, con lo cual el síndico está también desbordado. Este es nuestro investigador. Y vamos a los concursos. Tenemos dos grandes temas, concurso preventivo y quiebra. Hay otras cosas, pero lo que nos van a interesar acá. El concurso, desde cierto punto de vista, es un reparto de poder. El concurso preventivo es un reparto de poder respecto de la suerte de la empresa y respecto del cobro de los créditos. Y cada ley da más o menos poder a los acreedores, la ley del 95, en pleno periodo de globalización, a los trabajadores mucho poder, la última reforma, la que vimos recién. En el medio también están los otros créditos, el poder del juez, la posibilidad del síndico, el tema del abuso, la homologación, no homologación. Bueno, el fisco, que en algunas legislaciones tiene mucho poder, en otras no. Es un reparto de poderes en torno a la continuación de la empresa y cómo se satisfacen estos dos principios, que la empresa continúe para que los trabajadores, porque la empresa produce bienes y servicios, por supuesto, para el mercado, que son útiles, se interviene en el crédito, hay que hacerla continuar, hay que hacerla continuar por la fuente de trabajo, pero también hay que pagar. Esta es un poco la frazada corta que tiene el concurso, y casi un reparto de poder. Y en la quiebra es casi un reparto de compensación de daños. De alguna manera hubo un impago, hubo un incumplimiento, o muchos, o todo. Y bueno, hay gente dañada, ¿cómo hacemos para recomponer esta situación patrimonial? Entonces la quiebra, saber qué hay en el patrimonio, saber qué salió y debería volver, saber quiénes son responsables y debería accionarse, y ver además si hay otro tipo de acciones de recomposición, bueno, hace a la investigación de la verdad que vas a tener que hacer el síndico. Por eso la Corte Suprema dijo que la transparencia, la absoluta transparencia informativa es la base de todo proceso concursal, concurso preventivo o quiebra. Si tenemos los datos, bueno, ahí podemos, ¿qué? Tomar la decisión. La decisión del acreedor, la decisión del síndico, la decisión del juez, la decisión que corresponda. Toda nuestra teoría de la ciencia de la administración, de la toma de decisiones, supone tener la información, tener los datos. Y esto viene a cuento también, este tema de las investigaciones, por la insatisfacción que producen los procesos concursales. Generalmente, para el acreedor, si lo vemos desde el acreedor, como lo estudian los norteamericanos, para el acreedor el proceso concursal produce insatisfacción. ¿Cuánto se cobra en un concurso? ¿Cuánto se cobra en una quiebra? Monedas. Concurso si es exitoso, y bueno, se enriquece el deudor y los demás sufren una pérdida. Y si no es exitoso, destruye valor, quiebra. Estamos un poco así. Y en la quiebra lo que se recupera realmente son 3%, 5%, porque además todo el proceso de quiebra, de incautación, de venta, sabemos que demora y destruye valor fundamentalmente. La quiebra implica la liquidación de la sociedad, y lo peor que le puede pasar a una sociedad es liquidarse. Lo que era su activo, que eran sus empleados, son su pasivo, los que hay que pagar. Bien. Entonces, ¿qué vemos en la ley de concursos y quiebras?
que la información que se exige al deudor para presentarse es insuficiente. Es muy pobre. Vemos el artículo 11, no piden nada, algunas cuestiones formales, explique causación de pagos, pero no pide, hágame una foto de hoy, de su estado activo y pasivo de hoy, pero del cómo llegó nada. Hay, por ejemplo, no sé, para decir algo, un cash flow de los últimos 6 meses, del último año, no está pedido. Acreditación de la cesación de pagos, tampoco. Tampoco. Acreditación, pruébeme la cesación de pago. No, la ley no lo pide, después se verá en la homologación y si no hay cesación de pagos, todo nulo, como la UAR. ¿Ahí dónde vamos con eso? Y mientras tanto yo paré todo, ¿no? Porque esta es una confesión, como diría Mafia, a favor. Confieso la cesación de pago y paro todo. Creo esa barrera, esa enorme barrera entre los créditos anteriores y la persona del deudor. Entonces acá también pareciera que la cesación de pagos habría que mínimamente probarla, aunque sea con un cash flow. Que diga, mire, no voy a poder atender mis obligaciones que se van generando con los flujos que voy teniendo, aunque sea esto. Bueno, vemos entonces que la ley en esto, en la información que le pide al deudor, es muy poca en el concurso preventivo. Podía pedirse más cosas de los administradores y síndicos de la sociedad de los últimos 5 años, accionistas socios, transferencia de acciones, acta de asamblea de directorio, contrato de locación, tracto continuado, organigrama de la empresa. No tenemos ni un organigrama de la empresa. Listado de personal, supongamos que vienen como laborales, pero los poderes de administración, los balances de sumas y saldos desde el último cierre, avales dados por directores, ingresos y egresos de bienes en los últimos años, contratos celebrados con las partes relacionadas, porque ¿cuál es el problema de toda empresa concursada? Y las cuentas particulares de los socios y los intercompanies. Dos cosas, ¿no? Para no entrar en los inventarios, pero estas son cosas complicadas. Estas historias bancarias, el cash flow, que me parece que es muy interesante, y tampoco está la acreditación de la cesación de pago. Entonces decimos, como idea, la información exigida para la apertura del concurso en la ley es insuficiente. Pero por otro lado, vamos a ver que las facultades de investigación son grandes. Si vamos al 275, el 275 nos dice, señor, perdón, compete al síndico efectuar las peticiones para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado y los hechos que pudieran haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. La averiguación, el síndico es el investigador. Y acá me abre una puerta para decir usted, investigue lo que quiere. En el 274 el juez, todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias. El 260 del comité, lo mismo. El comité tiene sus facultades de investigación, el comité de control. El 270, cuando prevé la... No es el 270, está mal puesto acá. El Ministerio Público, 276. La intervención del Ministerio Público, acá lo tenemos al doctor Jungen Vázquez, es una corporización del Ministerio. Bueno, se le ha reconocido facultades al fiscal de Cámara para promover concretas investigaciones. Es decir, que entonces las facultades legales están. Lo que le piden que diga el concursado cuando se presenta es pobre. Después tenemos los informes que la ley manda hacer al síndico. Una vez que entramos, el síndico entra y bueno, tenemos estos informes. El 1411, auditoría legal y contable en materia laboral, en el concurso preventivo. Eso es como que se hace una vez. E informe mensual sobre evolución, fondos, normas legales
y fiscales. Esto quiere decir que la foto mensual hay que tenerla. Claro, ¿qué hace el síndico? No se instala en la empresa, no puede ni debe. El síndico manda un requerimiento, se le contesta, debería de alguna manera chequear que esto sea verosímil, por lo menos por muestreo por algo, y informa. Este sería un poco el procedimiento. Compulsa medidas de verificación de créditos, acá es muy interesante. El informe general, que creo que es la pieza más interesante, que tiene contenidos expresos, pero a veces limitados. Y bueno, en la quiebra por la incautación de contabilidad, correspondencia, explicaciones. Lo fundamental en la investigación del síndico siempre es el informe individual de créditos, cada crédito cómo viene, dónde viene, porque ahí vienen las pistas. Está esta famosa teoría de la partida doble. Si hay una deuda, si debemos algo, quiere decir que algo tiene que haber entrado. ¿Y dónde está? ¿No? Un poco el tema es casi elemental. No sé si Luca Pacioli lo pensó o no. Luca Pacioli era matemático. Era monje porque en esa época o eras rico o eras monje. No tenía mucha, o militar o rico o monje. No es que fuera tan... Pero nos escribe esta suma matemática en italiano. Esa fue la gran divulgación que tuvo. No la escribe en latín. Estamos ahí en el Renacimiento, el 4 y pico, él escribe en italiano. Entonces esto se divulga muchísimo, bueno, y por eso se nos hizo famoso con la partida doble. Y bueno, y llegamos entonces a determinar cómo se investiga en un concurso, cómo se investiga en una quiebra. Y entonces aparece una palabra tomada de un mix, tomada de los incidentes, porque la ley dice toda cuestión debe tramitar por incidente, incidente. O sea, todo carpeta por separado se llama incidente, ¿no? Y de investigación, porque dijimos que el síndico investiga, que el juez investiga, que el comité investiga. Incidente de investigación. Claro, este incidente de investigación nos plantea... Yo les pido que ustedes googleen incidente de investigación, lo busquen. Plantea una serie de cuestiones poco definidas, digámosla de alguna manera. Metodología de desarrollo del incidente de investigación. ¿Dónde se hacen, por ejemplo, las explicaciones que vamos a pedir? En el juzgado, en la oficina del síndico, en el estudio del abogado del síndico. En la Asociación Francesa Filantrópica, que debe ser el hospital francés, se rechazaron las audiencias de explicaciones que se llevan a cabo fuera del tribunal. Bien. Recursos en este incidente de investigación. En asistencia integral de medicamentos se dijo que el síndico puede apelar a una medida de prueba rechazada, pero en Banco Estrader se falló en el sentido que el fallido no puede apelar a la formación del incidente por falta de agravio. Esto es algo que está más o menos consolidado. Se investiga y el fallido no puede, o el deudor, si es concurso preventivo, no puede meterse. En algún caso dejaron que el abogado estuviera presente en una audiencia, pero como oyente, sin voz ni nada, ¿no? Como diciendo, bueno, esto estamos investigando, a usted esto en sí mismo no lo molesta. Me molesta muchísimo, dirá el deudor o el fallido. Sí, pero en sí mismo no lo agravia. Lo va a agraviar el día que salga alguna medida. Se dice, si se decreta una medida cautelar, ahí sí, usted tendrá derecho a ver todo. Perdón, ¿qué me decías, Pancho? Bueno, ¿real en qué sentido? Claro. Después está el tema de la duración. ¿Cuánto dura? ¿Cuándo se empieza y cuánto dura esto? ¿Un mes, 3 meses, 1 año, 5 años? ¿Hasta qué? En la duración también. En Banco Balienar Cooperativo se dijo que el plazo de 1 año del artículo 39 para la acción de dolo era suficiente para las investigaciones. Si hay 1 año para el dolo, no me tengas 2 años. O no me lo empieces después del año, para decir algo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las obligaciones del síndico?
En el caso Chino Warnes, que es interesante el nombre, se dispuso la remoción del síndico que había promovido acciones abandonando el incidente de investigación, que habría primero promovido acciones, pero acá parece que también es peor iniciarlo y abandonarlo que no iniciarlo nunca. Esto no lo digo tanto para la búsqueda de la verdad, sino para que el síndico cuide su pellejo, ¿no? O sea, no inicies lo que no estás dispuesto a terminar. A ver, aunque termine, que no se pueda iniciar ninguna acción, porque esto también es posible. Ahora vamos a ver después cómo es la hipótesis de investigación y se corrobora o no se corrobora la hipótesis. Bien. El secreto, este es otro tema muy grande. En la Asociación Francesa Filantrópica, bueno, se admitió el carácter reservado del incidente para asegurar las medidas instadas. En Armadaja se autorizó una reserva del incidente solo por 30 días si ya había pasado un año de tramitación reservada. En Pablo Llosa se declaró inadmisible la actuación del fallido en el incidente de investigación. Bueno, o sea, el tema también está en la reserva. Ustedes vieron que los procedimientos penales tienen una reserva. Es cierto que es corta, son 20 días, creo que 20 días más. Pero tiene una reserva porque, claro, uno puede interferir. Si están, vamos a llamar a fulano, lo llamo a fulano, che, mirá, decí esto, cuidado, no contestés. Bueno, entonces puede haber cierta interferencia. La reserva tiene un sentido. El tema es la magnitud, hasta dónde. Esto es lo que no está demasiado definido. Bueno, las medidas cautelares en Retamar sobre quiebra. Se estableció que la inhibición general de bienes decretada en el incidente de investigación no caduca hasta que venza el plazo de iniciar la acción. Esto se hizo en otros juicios también. O sea, vieron que las medidas cautelares tienen una caducidad normal. Si es antes del juicio, y pido una cautela y consigo un embargo, tengo que iniciar un juicio en X tiempo, 10 días creo que son. Si no, me caduca. Acá se decreta la cautelar y dice, no, tiene tiempo hasta que le venza el plazo para iniciar. Bueno, esto está más o menos consolidada, esta idea, por fallos posteriores. Hay una cuestión que me inquieta, Eduardo. Sí. Que está relacionada justamente con la confidencialidad del incidente, el límite del derecho de defensa del fallido y los alcances que esas investigaciones se puedan hacer en un entorno en donde el fallido, y no tanto el fallido, sino un tercero, pueda monitorear la prueba que se está preinstruyendo o que se está instruyendo en reserva. Si va a tener consecuencias patrimoniales y la prueba queda consolidada toda en la etapa inicial, cuando se inicia la ineficacia, la extensión de quiebra, la responsabilidad, lo que sea, yo casi ya no tengo posibilidad de controlar la prueba porque ya fue instruida en reserva. Pensemos en una testimonial en donde difícilmente un testigo vuelva a reeditar o modificar lo que uno puede decir. Y en los testimoniales, o por lo menos en Córdoba suele pasar, que si no tenés el control de la contraparte, es muy fácil ir llevando a donde uno quiere sin tergiversar la verdad. Estamos hablando con un poco de estrategia judicial o legal de omitir las preguntas que podrían disparar temas que abran un balance y todo. Entonces, es ahí donde a veces genera, digamos, cierta incertidumbre, porque no es un proceso penal, es un proceso civil o un proceso civil y comercial con facultades instructivas, pero digamos, no tiene las garantías que, digamos, tiene el proceso penal o toda la estructura de garantías que suele tener el proceso penal. Pero bueno, es un... No, está muy bien. Hay un parangón con el proceso penal, donde hay una instrucción y después hay un plenario. Ustedes saben que el sistema argentino fue evolucionando. Nosotros teníamos antes un proceso inquisitivo, en el cual a veces el mismo juez que instruía el sumario dictaba sentencia. Luego se pasó a que hubiera un juez de instrucción y un juez de sentencias. Ahora con el sistema dispositivo, en el cual la acción es del fiscal, o acusativo, perdón, en el cual la acción es del fiscal, todo lo que se hace en instrucción no interfiere para nada en el tribunal que va a venir después, el tribunal del plenario. El tribunal del plenario es un tercero al que le van a contar el caso. No tiene
O sea, no está contaminado por lo que pasó. Y todos los testigos de antes no sirven si no vienen acá a declarar en el oral delante de este tribunal y a preguntarle. Todo eso no sirve para nada. Sirvió para que alguien dijera, hay presunción y lo mando para acá. Entonces tendríamos que quizás ir pensando en eso también, en este caso que vos decís, que bueno, que hay un tema de derecho de defensa que es complicado. Pero a veces pasa que estos incidentes, al contrario, salen en La Nación al otro día, y también hay un tema de derecho de defensa en estos casos. Bueno. Y luego un tema muy interesante, que Rubín está muy enojado, que es el tema de si este incidente de investigación suspende o no suspende los plazos que tenemos para iniciar las acciones de recomposición patrimonial. Vieron que tenemos una caducidad de 6 meses en la extensión de quiebra, 2 años para una, 3 años para la otra. Bueno, el hecho que este incidente esté en trámite y vence ese plazo y después se inicia el juicio y nos oponen la prescripción o la caducidad, ¿esta prescripción de caducidad procede a oponerla o este incidente suspendió? En esto hay varios fallos que empezaron a decir que estos incidentes suspendían. Rubín se enojó mucho y dijo, bueno, no tenemos más seguridad, no tenemos más plazo. Y Truffat, que hablábamos recién, decía, bueno, veamos si se da la hipótesis del Código Civil. El Código Civil dice, en su versión vieja y nueva, que cuando hay circunstancias de hecho que impidan a una persona en ejercer la acción, entonces ahí hasta que se superan estas circunstancias, no corre la prescripción y después que terminan hay un pequeño plazo para que él inicie. Esto fue lo que dice el Código Civil viejo y el nuevo. Entonces acá dice, mire, si del incidente de investigación resulta que acá en realidad había un ocultamiento deliberado de pruebas y de... También hay algún fallo que lo asimila. También Hay patología. Acción no nacida no podría prescribir ni caducar. Bueno. Ese sería el principio un poco que está en el Código Civil. De latín del profesor Jungenbach. ¿Cómo sería la acción? Acción no nata no prescribe. Bien. Entonces podríamos decir que en realidad nació cuando se decretó la quiebra. Sí, pero no nació porque no conocíamos las circunstancias fácticas. Claro, eso es verdad. Bueno, este es otro de los temas que se discute, no es pacífico, pero los tribunales, yo vi la jurisprudencia de los últimos años, están validando la posibilidad de iniciar acciones por el síndico después de los 6 meses, de los 2 años o los 3 años, si hay un incidente de investigación que no arrojó resultados y hasta después de un tiempo ya vencido. Así que esto es un tema que tenemos que confrontarlo. En la Universidad Notarial, cuando el Instituto de Derecho Comercial existía, el 5 de mayo de 2010, fíjense lo que hace de esto, casi 10 años, se sacaron algunas conclusiones que yo me voy a permitir comentarlas y leerlas. Además acá tenemos como un foro de capos acá en primera fila que nos ayudan a sacarle jugo a todo esto. Dice, la investigación concursal es un trabajo interdisciplinario tendiente a recuperar los activos desviados mediante el inicio de acciones judiciales y a reducir los pasivos indebidos por vía del control del proceso de verificación, o sea, que no verifiquen los amigos, los inventados, etcétera, etcétera, o los malvados extorsivos, que también pasa, a veces la mafia duplica, triplica, te vienen a verificar, tenés que evitarlo. Y fíjese que dice, la actitud del síndico no debe ser extrema. Investigar todo o no investigar nada, sino que debe ser razonable. Razonable. O sea, en todos los casos yo inicio un incidente porque salí de esta charla, inicio en todas las quiebras, en todos los concursos, inicio un incidente de investigación y pido acá y tengo toda una batería. En todos los casos parece un exceso. Tiene que haber indicios, tiene que haber algo. Nunca inicio nada. Por esto que dijimos antes, el que nunca inicia nada era como los jueces que nunca dictaban sentencia. Pasaban mejor que lo que dictaban sentencia y después le pedían juicio político. Bueno, nunca inició nada. Bueno, depende de los casos. Mire, pasó esto, vino acá, esto es crédito, este acreedor denunció y usted nada. Entonces dicen razonable. No está mal como pensado, ¿no?
Acá está la moción de Domingo Rodríguez. Una herramienta de análisis para utilizar en el proceso de investigación es el principio contable de la partida doble, por el cual todo negocio debe tener una contraprestación y frente a un pasivo insinuado debe ver un activo que sea su causa. Bien, esto creo que en este ámbito estamos de acuerdo. Esta es interesante. El denominado incidente de investigación no es un incidente procesal en los términos del 280, ya que nada se resuelve en el mismo. Tampoco es una actuación preliminar ni prueba anticipada. Yo no sé, para mí es como una prueba anticipada. Lo que pasa es que es inaudita parte, es sin el otro. Entonces, claro, prueba anticipada, quizás una actuación preliminar, quizás una especie de preparavía, no sé, ¿no? ¿Y si le inicia el síndico no caducaría? Si le inicia el síndico no caducaría en los términos del 277. Claro, por eso. No porque le diga la ley, sino porque la jurisprudencia es proclive a no aceptar. Bueno, acá la conclusión dice, sino que se trata del encauzamiento de la actividad investigadora del síndico. Tramita por separado, por un tema de ordenamiento, y es reservada porque no afecta al fallido, ya que nada resuelve. Bueno, esto que sea reservado, ya vemos la participación del fallido, hay que ver en qué condiciones, ¿no? O sea, ¿qué puede después confrontar el fallido? O el deudor. Porque ojo que el incidente también lo podemos hacer en el concurso preventivo. Generalmente no es de estilo, pero puede haber en un concurso determinadas circunstancias por las cuales sea bueno que la recolección de información que hace el síndico, además de estar preguntando, mirando, etcétera, se pueda canalizar en un expediente y a partir de ahí oficios que vengan y por ahí alguna testimonial y alguna quizá pericia. En un conocido juicio que vos tuviste, se hizo en el concurso un incidente de investigación en el concurso preventivo. Bien. El plazo de investigación puede durar hasta que venzan los plazos de las posibles acciones a entablar. Acá viene, si prosigue el trámite después de vencido el plazo de prescripción, se puede tener el mismo por dispensado solo si su resultado, no su trámite, arroja la situación prevista en el Código Civil de maniobras dolosas del deudor que encubran. Esta es la teoría Truffat, es la que salió acá. El trámite del incidente no da lugar al recurso del fallido, dada su naturaleza de desprendimiento práctico de la actividad del síndico, donde nada se resuelve. Sin embargo, en caso de decretarse una medida cautelar, debe hacerse público el incidente y darse la oportunidad de apelar. El incidente no constituye prueba en sí mismo, sino recolección de indicios, los que luego requerirán trámite de validación en la acción respectiva. Bueno, como metodología es necesario proponer inicialmente vinculación. Bueno, eso lo vamos a ver después. También en el concurso preventivo, en cualquier momento, puede iniciarse un incidente de investigación. Es conveniente reglamentar el incidente de investigación, lo vamos a ver después. Bueno, y con esto pensamos que también pretorianamente los jueces deberían, o los síndicos deberían preguntar más cosas en la apertura del concurso. Y sobre todo en el momento de la presentación de la propuesta, el plan de empresa, que la ley no lo pide, pero creo que ya tenemos que tener consenso suficiente para esto. Un balance, un cash flow proyectado, del que surja la factibilidad, del valor presente de la propuesta, la tasa de descuento, comparación con la eventual liquidación, computando en los últimos fines tanto los detrimentos derivados del cierre de la empresa como los incrementos producidos por las eventuales acciones de recomposición. Porque claro, a veces uno dice, si quiebra no hay nada. Bueno, si quiebra no hay nada, pero a lo mejor nacen acciones de recomposición, que es un poco lo que está pasando con Correo. Quiebra Correo, bueno, no hay nada, pero por ahí se dispara alguna acción contra alguien que entra algo. Bien. Bueno, y ahora algunas ideas para trabajar estos temas. Sí. ¿El juez de oficio podría tomar medidas instructorias en este incidente de investigación? O sea, más allá de lo que pide el síndico, le pide analizar algún informe registral o el juez. Podría activarlo, sí, porque la ley lo pone a investigar. Lo pone a investigar. Lo que se planteó en algún caso es si el mismo juez que investigó puede después ser el juez de la acción de fondo. El juez que hizo el incidente de investigación después va a ser el juez que va a trabajar la extensión de quiebra.
¿Y con qué imparcialidad? ¿Con qué imparcialidad? ¿Con qué falta de contaminación? ¿No? Porque te contaminas, si vos investigás, juntás, terminás, ya tenés la idea. A ver, Entonces no tenés esa inocencia que se requiere en el que va a juzgar, que viene el fiscal por un lado, viene el defensor por el otro, y están iguales. está bien, lo que pasa es que nuestra ley concursal nace justamente en la ley Castilla, de 1900, después de 1902, 11.7.19, ¿no es cierto? Y que en aquella época Ramón S. Castillo tenía una frase genial. Decía, el juez concursal es lo mismo que un juez de instrucción. Fíjense la idea que tenía de la inquisitoriedad del sistema. Cómo ha evolucionado el sistema penal y cómo el derecho concursal, como un poco ha abandonado el aspecto de las investigaciones, que solo se dan en casos un poco, digamos, traumáticos, ha quedado con esta legística o normativa sumamente atrasada, porque el 274 lo faculta inquisitivamente al juez para ordenar instrucciones, pero se las tiene que encargar al síndico, que es en realidad y en rigor el que va a hacer la investigación. Tampoco llega a no es un 280 porque no se llega a una resolución judicial, se llega a que el síndico tiene que iniciar determinadas acciones o de responsabilidad o de extensión de quiebra, de recomposición, patatí, patatá, o iniciar denuncias en el fuero penal. Con lo cual, estamos discutiendo la naturaleza del procedimiento, si es jurisdiccional o es extrajudicial, porque está el síndico. Las medidas del juez concursal parecieran las de un juez de control. Investigue y yo voy a controlar solo determinados aspectos donde usted, señor síndico, solo no puede avanzar. Es decir, hay que ver si pensamos que es un acusatorio, que el síndico acuse, que es un simple acusatorio, o si el juez se juega. Claro, exactamente. Y todo eso no ha sido dilucidado claramente. Está el modelo de la modernidad de la sociedad disciplinaria, claro, de la que habla Foucault. Claro. ¿No? Y el modelo de la posmodernidad, que el Estado es reemplazado por el mercado. Claro. Entonces el mercado te va a decir si vas a investigar o no, y los acreedores te tienen que dar la conformidad que representan el mercado. Creo que no. Están los dos sistemas ahí conviviendo. Ahí están conviviendo los dos sistemas. Es un mosaico, a cada uno le dieron un pedacito, a la globalización le dieron la conformidad de los acreedores necesaria, los trabajadores se quedan con la empresa al final, cada uno tiene un pedacito. Aunque en general la gente se olvida, la 25.284 entidades deportivas tiene todo el sistema de instrucción, también de investigación, que no se ha aplicado. Es verdad. Es otra cosa, pero está, Eduardo. Es cierto. Es cierto. Ya hasta yo me había olvidado, es verdad. Y no pasó nada. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que vamos a tratar de ir avanzando. Por un lado, si bien en la época de la calificación de conducta, también bien de la modernidad, cada hecho, una pena, etcétera, tenía de bueno que había enumeración de conductas reprobables, que eran una guía. Hizo tal cosa, hizo tal otra, vaya preso. No lo hizo, claro. Entonces eso conceptualmente nos puede servir. Hay figuras nuevas, el trasvasamiento, la infracapitalización, el vaciamiento, pero bueno, esto podía seguir. Los mismos catarbones de deberes de los administradores que tenemos en la ley de mercado de capitales, no desviar oportunidades de negocio, no esto, no lo otro, si está con partes relacionadas, o sea, con gente vinculada a cumplir tales recaudos, también lo podemos usar para comparar los hechos que investigamos con a ver si esta conducta es antijurídica. Y bueno, después hay algunos métodos que sugerimos para analizar si hay un sistema contable y la empresa está en funcionamiento. El método de la auditoría. ¿Qué hace la auditoría? Y la auditoría indaga al personal de la empresa, analiza, inspecciona documentos respaldatorios, hace observaciones físicas, hace confirmaciones externas pidiendo a terceros, a veces acude a especialistas, realiza muestreos. Bueno, técnicas de auditoría sirven incluso algunos de los profesores que hablan del informe del síndico, Argeri, Raquel Rodríguez, Gacio, Marisa, Sereni, Jorge, García Tadía, Weinstein. Cuando hablan de los informes también hablan que en los informes del síndico se utilizan las técnicas de auditoría, aunque no sean técnicamente auditorías, pero que se utilizan las técnicas de auditoría, la resolución técnica número 7, etc.
Luego están todas las reglas de análisis de los estados contables, que siempre los vemos, las ratios económicas, financieras, de rotación, de rentabilidad, que son muy útiles para establecer las políticas y razonabilidad en los retiros de socios, dividendos, costos, comercialización, producción, stocks, financiación de activos no corrientes, la relación capital propio y capital ajeno, que sirve para la idea de la infracapitalización, etcétera, etcétera. También los procedimientos que se utilizan en las pericias contables, los distintos pasos que el perito debe hacer y las comprobaciones, son utilizadas en las investigaciones sindicales. La problemática de la contabilidad informática, y ahora yo les digo algo, skip tracing, esta teoría de que uno busca a alguien en las redes, hoy día es una herramienta que tenemos a mano para investigar y para cerrar, a lo mejor más que cualquier otra. Tendríamos que acceder a algo distinto a Google, por ahí Google solo es medio pobre o alguien paga para no estar en Google, pero digamos, si tuviéramos esos sistemas que tienen los bancos, que tienen las compañías de seguros, o pudiésemos acceder a esto, sería sumamente interesante. Luego tenemos las metodologías de investigación criminal, conocimiento del hecho, comprobación, diligencias preliminares, formulación de hipótesis, planeamiento de investigación, recopilación y obtención de información, fuentes de información, manejos informantes, esto está bueno, la entrevista, análisis de información, esquematización de relaciones y informe de investigación. Bueno, y nos quedan, sí. Claro, ahora estarían los arrepentidos, lo vamos a agregar acá. Bueno, herramientas que usa la FIP y que usan los de lavado. Presunciones judiciales, esto es muy importante. Si nosotros consolidamos presunciones judiciales, el orden natural de las cosas, esto es lo que se hace siempre en penal. ¿Cómo se hizo siempre? Así. ¿Qué hizo acá? Otra cosa. Venga preso y explíqueme. El cómo se hizo siempre no lo toman de la ley, porque el juez penal no sabe la ley ni quiere saberla. Lo toman de la práctica. Mire, siempre pasó esto, esto fue. Los actos sin causa justificada, la capacidad económica de las partes, la bancarización o no de operaciones, el poder de control sobre recursos supuestamente enajenados, como te lo vendí y yo vivo, ¿no? Te lo vendí y sigo viviendo. Bueno. Acá tenemos entonces el modelo de las acciones civiles de simulación, acto innecesario, venta total del patrimonio, parentesco o confianza entre las partes, antecedentes personales, falta de capacidad económica, precio vil, retención de posesión por el supuesto enajenante, excesivo formalismo. Cuando hago 500 cosas, algo raro hay. Cuando hago esto y no, siempre se hace informal y acá se formaliza. Momento de la celebración, justo, el lugar. Bueno, el modelo de la partida doble lo hablamos, la interposición societaria. Vendo todo, pero el apoderado es el mismo. Vendí la empresa, pero el presidente sigue siendo el mismo. Las presunciones fiscales, que también son interesantes. La operación sospechosa de la UIF, magnitud. Uso contrario a los usos y costumbres de la actividad. Sin justificación económica o jurídica. Bueno, hay todo un repertorio que no tenemos tiempo. Vienen los secretos, y quiero hablar acá de los secretos. Nosotros tenemos, por un lado, el delito de violación de secreto. Por otro lado, tenemos el secreto bancario, que se remueve si el juez lo pide, el secreto fiscal y el bursátil. Vamos al fiscal. El secreto fiscal hoy está controvertido. Hay tribunales que dicen que sí, hay que dicen que no. Porque el secreto fiscal, ¿qué quiere decir? Que lo que yo le declaré al fisco, no lo que el fisco hizo, lo que yo le declaré al fisco es privado. Está en la violabilidad de los papeles privados de la Constitución. Salvo que pleito de familia, bien, una causa penal en la que van a averiguar qué le dije al fisco para investigar si maté a alguien o si estafé a alguien, no otra cosa, una causa ordinaria en que esto sirva, y luego cuando yo, que soy el interesado, hago un juicio yo, y la otra parte es el fisco. Ahí yo puedo, porque son mis datos. Bueno, con este esquema se plantea si en la quiebra, y si el síndico representa al fisco, que es acreedor, o si el síndico representa al fallido, que es el deudor,
y está diciendo, como es el interesado porque es el deudor, tráigame los datos. Esto es lo que se plantea. Orden público concursal versus orden público de la privacidad de los papeles y bla, bla, bla. Bueno, en esto tenemos división de salas en capital. No sé provincia si está planteado. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Creo que ahí se debe levantar lo que dice. Bueno, ahí estamos. Y como queda un minuto, vamos a decir que hay 3 etapas en todo esto. Lo que investiga el síndico normalmente para los 35 y los 39. Cuando se inicia un incidente de investigación porque lo requiere. Y luego la acción judicial que va a salir de este incidente. Estos son como 3 caminos. La investigación ordinaria son las comprobaciones normales. Está la investigación ordinaria y luego cuando aparece algo especial, porque hay una denuncia, un crédito que no cierra, alguna cuestión fundamental, y ahí entonces habría que empezar con el planeamiento de investigación. ¿Cuáles son algunas de las etapas comunes de investigación? Ubicar al deudor o administradores si están ausentes, entrevistar explicaciones al acreedor peticionante, ubicar al legajo de la sociedad en el registro, pedir información al registro según actividades, incautar libros si están, auditar y analizar información contable que disponga, conseguir las carpetas bancarias y los legajos fiscales, acá viene el tema de secreto, informes sobre cuentas al central, compulsar los incidentes del pedido de verificación, juicios traídos, papel de trabajo al contador del deudor si correspondiere. Esta está buena. ¿Se podría hacer eso? Podría ser relevado, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Llamar a explicaciones. Bueno. Y con esto quiero concluir con lo siguiente. Consideramos necesario elaborar buenas prácticas en materia de investigación de los síndicos. Se propone confección de interrogatorios inteligentes para el fallido, sus administradores, socios, cómplices, trabajadores, acreedores y para el peticionante de la quiebra. Tener los interrogatorios ya armados. Una vez nosotros recibimos en Estados Unidos unos interrogatorios para hacer una rogatoria. Acá eran extraordinarios las cosas que le preguntaban. No era cómo andan los negocios, cuál fue la última vez. No, eran unas preguntas pero bien precisas. Era extraordinaria. Creación de repertorio de fuentes públicas que puedan ser consultadas y de fuentes privadas. Pautas para detectar la actuación de testaferros y llegar a los principales. Elaboración de repertorio de conductas antijurídicas de los administradores. Pasos y metodología de investigación. Construcción de reglas. Bueno, y lo último que pido es que se reglamente el incidente de investigación y la posibilidad de que los consejos profesionales de ciencias económicas, vía la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, reglamenten, así como lo hicieron con la función del síndico societario, RT15, la actuación del síndico concursal en su rol de investigador en los procesos. También lo podrían hacer las cámaras. Sé que hay reticencias para estas reglamentaciones, porque dependía cómo, cuándo y por qué, pero yo las recomiendo vivamente. Todo lo que está reglamentado, cuando llega al juez penal, el juez va a ver si el reglamento se cumplió o no se cumplió. Y si lo que hicimos hicimos lo que manda el reglamento, vamos a estar mucho mejor que si no hay reglamento, hicimos, y el juez empieza a preguntar cómo se hacen estos casos y qué pasa y qué dice. Esto llevándolo a penal. Llevándolo a la esfera comercial es lo mismo. Yo creo que deberíamos pensar seriamente en una reglamentación de esto. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, excelente su exposición, doctor Fabián Dubois. Agradecemos entonces al doctor Eduardo Mario Fabián Dubois su participación, y las autoridades del Congreso, en reconocimiento de su colaboración, le brindan este presente. Muchísimas gracias. Abrimos unos minutitos para preguntas. Buenos días. Es una preguntita muy, a lo mejor sencilla, pero no la tengo presente. El levantamiento del secreto fiscal, ¿el juez lo ordena
¿Y AFIP la deniega? ¿O directamente el síndico la pide y el juez se la deniega en base al artículo 14 de la Constitución Nacional? Sí, generalmente la pide el síndico, el juez se la deniega y se apela. Es así. No es que la AFIP, si un juez le pide, dice, ordené levantarlo, el juez no se va a meter. No se va a meter. Doctor Sabor. Bueno, Eduardo, te felicito, como siempre, muy claro en este aspecto. Y quería agregar algo, si me permiten. El incidente de calificación de conducta se eliminó, pero no se eliminó el Código Penal. De manera tal que el síndico, en cuanto entiende de que hay algún aspecto de dolo, debe hacer la denuncia penal correspondiente. No como querellante, sino como denunciante. Y la acción penal va a prosperar. Es buena, porque otra forma de que se investigue que el síndico haga la denuncia, es correcto. Son investigaciones extraconcursables. Correcto. Ayuda. Siempre en penal hace falta alguien que fogonee, ¿no? Si el síndico hace la denuncia penal tendría que fogonear después y dar algún elemento, porque si no, viste que en los juzgados penales estos temas no entran dentro del carril normal y es difícil hacerlo. Muchas veces, a veces los concursos y las quiebras tienen un afectado, ¿vieron? Una víctima, que nos vuelve locos. El principal acreedor del fallido, del concursado, se vuelve loco. Ese a veces sirve de acicate para que se hagan investigaciones. Y a veces, claro, se enoja con el síndico, que eso es lo malo. Sí, sí. A mí me parece que hay tres niveles, y en función de que en el ordenamiento del derecho privado es cierto que se trata de un esquema represivo, pero la ley 25.284, vuelvo a insistir, trae los incidentes de investigación para las últimas 3 comisiones directivas en las entidades deportivas que han ido al fideicomiso de entidades deportivas. Es decir, que estando en una situación falencial han necesitado recurrir al auxilio de la 25.284, que ya sabemos que se dispara durante 12 años, antes era 9 años, todo un sistema de recuperación y de rehabilitación de la empresa. Pero la ley traía, porque no podía desconocer el negocio del fútbol, esta necesidad de investigar. Obviamente quedó enervada, los jueces virtualmente no han hecho nada, pero en Córdoba se debatió mucho la naturaleza de la investigación, si era jurisdiccional o era extrajudicial porque la llevaba a cabo el síndico, cuáles eran las conclusiones, si había un periodo de cierre en función de si había conductas dolosas o no, y ahí han quedado los fallos. Lo que pasa es que no han trascendido a nivel nacional. Pero sería una vía analógica muy interesante. Pero es una vía analógica muy interesante, porque vuelvo a decir, una cosa es la investigación penal, donde yo lo que tiendo es a la pena que tiene finalidad represiva. Fulano de tal va a tener una sanción de 10 años, 6 años, 8 años, y otra cosa muy distinta es, ¿no es cierto?, la recuperación patrimonial de determinados bienes a través de las acciones pertinentes. Entonces a mí me parece que no me agoto con hacer la denuncia penal. Acá hay 2 ámbitos o 2 facetas de la investigación que yo creo que hay que seguir profundizando, y por eso me parece muy valioso tu aporte en orden al dentro de 10 años volveremos. Muchas gracias. A seguirla. Sí. No, y lo que decía con respecto a la parte... perdón, no sé si hay otra cosa. Es la cuestión de, yo hago la denuncia, no me constituyo en querellante, no tengo el acceso a la prueba que estoy sustanciando en sede penal para poder preparar las acciones recompositorias, revocatorias, etcétera. Si me constituyo como querellante no me hace falta autorización de los acreedores, porque no estaría en el marco de la querella dentro del proceso penal, logrando algunas de las acciones tipificadas por el sistema. Eventualmente podríamos pensar si me hace falta una autorización del juez 182 para poder lograr una acción de recupero de algún daño que se pueda haber generado. Paralelamente, también cuando yo hago una denuncia penal corro riesgo que, como dijo recién Eduardo, que los plazos de
la denuncia penal y la instrucción penal demoren 2, 3, 4 años y cuando termine ya tenga prescriptas las acciones concursales, en donde claramente no las voy a poder ejercer, y habiendo aún una acción penal, corro riesgo que lo que se decide en sede penal, en la cual a lo mejor yo no tuve el acceso a la información, pueda generar cosa juzgada o la prejudicialidad penal en sede civil, en donde algunos hechos decididos por el juez penal me pueden afectar claramente mi derecho recompositorio. Claro, Eduardo, una inquietud me quedó, sobre todo a partir de algo que yo lo venía pensando, que dijo María Sandoval, con la prueba en el incidente de investigación, sobre todo cuando es testimonial, porque es la prueba de más difícil reproducción después en una acción. Yo sé que vos dijiste, y creo que estoy de acuerdo, no es en esencia prueba anticipada, pero cuando hacemos testimonial no tenemos que asimilarlo, y yo me pregunto, casi todos los códigos procesales dicen, si por algún motivo en la prueba anticipada no puedo citar al demandado, tengo que citar a la defensoría para que eso valga como prueba. Entonces pensar en cierta prueba, si considero que por secreto o lo que fuera, todavía no estoy en condiciones de comunicar al fallido. ¿No sería prudente pedir que se cite, después vendrá o no, pero que se cite a la defensoría para que después esto sirva como un elemento de prueba? Podría ser un sistema, sí. Vale la analogía. Igual ese testigo no serviría en el juicio, no debería servir en el juicio posterior. No debería, no digo que no debería servir, ¿no? Una sola cosa, Eduardo, me gustó muchísimo, me encantaría tenerlo, pero quería preguntar, hay una reciente ley, la 27.401, llamada compliance, esto es cumplimiento de las personas jurídicas privadas de una cantidad de cosas que antes no se le exigían, porque castigábamos solamente a las personas públicas vía UIF. Pero en esto, además de los delitos penales que puedan cometer las personas jurídicas privadas, este ámbito que estamos hablando, está penado todas las faltas de ética y están gravemente penalizadas, sobre todo con las empresas nacionales que tienen pactos con la OCDE o comercian con comercio exterior, mejor dicho, donde las grandes empresas en Argentina ya están poniendo un oficial de cumplimiento. Y como todos hablamos en inglés, ahora es el compliance officer, es el oficial de cumplimiento, ¿sí? Entonces, eso creo que habría que adosarlo de alguna manera, porque es una cosa muy nueva y muy útil para esto, nada más. No, es muy bueno tu aporte, porque ahí también aparecen conductas descriptas que son contrarias a la buena administración societaria y que pueden dar lugar a responsabilidades por mala administración. Así que es un lindo aporte. Muchas gracias. Bueno, entonces, por hoy ya cerramos. Agradecemos. Un aplauso final. Un fuerte el aplauso para el doctor. Muchísimas gracias.